Bienvenidos a un viaje de 1000 millas, una exploración bíblica en el libro de Ruth. Nosotros en la Primera Iglesia Unida de Tampa hemos estado estudiando este libro y ya es la sesión final. Si no has estado con nosotros durante este viaje, te invito a que te quedes y estudies con nosotros. Aún el final de esta historia tiene mucho que decir para nuestros tiempos de hoy. Ha sido un gozo poder enfocar esta historia desde la perspectiva de la migración. Es imposible ignorar este tema ya que nuestro personaje principal fue una mujer extranjera en el pueblo de Israel llamada Ruth. La migración es central en la narrativa bíblica. Adán y Eva fueron forzados a salir del jardín. Abraham y Sara dejan lo familiar bajo la promesa de algo mejor. Moisés aún dirige a un pueblo entero a salir de un país opresor hacia una nueva tierra. Jesús mismo comienza su vida como refugiado huyendo de la persecución de Herodes y viaja él y su familia a Egipto. Luego regresa y escoge iniciar su ministerio años después, en los márgenes de la sociedad. Según los eruditos de la migración, hay dos causas por las cuales las personas migran. 1. Factores que te alan o atraen a un nuevo lugar, tales como la oportunidad de un nuevo trabajo, estudios o una aventura. Y factores que te empujan u obligan a irte, sea por pérdida de trabajo, circunstancias económicas difíciles, guerra, desastres, enfermedad, hasta amenaza de muerte. En la historia de Ruth, se puede ver instancias en que los personajes fueron empujados a migrar debido a circunstancias extremas, pero también atraídos por la esperanza de un mejor futuro. Esta es una historia de grandes ironías y contrastes. Comienza con desorden político, hambruna, muerte, y concluye con cosecha, nueva vida y posibilidades. He aquí el corazón de la historia. Ruth es una historia del amor leal entre Dios y otros, desplegado hermosamente en momentos intensos de pérdida, necesidad y aflicción. Ruth comprueba que es posible ser fiel a Dios y vencer situaciones adversas, a pesar del caos y la desobediencia rampante en su sociedad durante el tiempo de los jueces. No hay duda de que esta historia puede hablarnos al corazón, equipándonos y animándonos para los tiempos de hoy. En este último episodio, todo el pueblo de Belén está celebrando. Celebran el poder transformador de Dios, quien convirtió la muerte en vida y la escasez en plenitud, formando una hermosa alianza entre hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, nativos y extranjeros. Escuchen la lectura del último capítulo. Te invito a que anotes lo que es significativo para ti, sea una palabra, expresión o acción, y luego en tus meditaciones personales considera en qué manera esta historia te inspira o te desafía. Voy a estar leyendo Ruth 4 en la traducción lenguaje actual. Booz fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después pasó por allí el otro familiar de Elimelech. «Oye», gritó Booz, «ven aquí y siéntate. Tenemos algo de qué hablar». De inmediato Booz llamó a los 10 hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, Booz le dijo al otro familiar: «Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Yo quería que tú supieras esto y además pedirte que lo compres, porque tienes el derecho de decidir primero. Delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no, pues aparte de nosotros dos no hay otro familiar que pueda hacerlo». Enseguida el otro familiar respondió: «Sí, lo voy a comprar». Entonces Booz le dijo: «Si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será para él». Entonces no acepto comprarlo», dijo el otro familiar. «Si lo compro voy a perder todo ese dinero y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia.
será mejor que lo compres tú. Y siguiendo la costumbre de esa época, el otro familiar se quitó una de sus sandalias y se la dio a Booz, diciéndole: toma mi sandalia, esta es señal de que solo tú podrás comprar el terreno. Luego Booz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo: ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que perteneció a Elimelech y a sus hijos. Además me voy a casar con Ruth, la viuda de Malón. Así el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Si somos testigos, respondieron los que estaban presentes, deseamos que Dios les permita a Ruth ser como Raquel y Lea, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos nosotros. Que al casarte con esta mujer joven, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y Tamar, y que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. Al poco tiempo Booz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí: bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos porque te ama mucho y ha sido buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos les decían: Noemí tiene un hijo. Obed creció y fue el padre de Jesé y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares. Fares, Hezrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Jesé y David. En el episodio anterior en la era, Booz le dijo a Ruth que había otro pariente redentor más cercano aún, llamado a redimirla a ella y a Noemí. Pero si él no puede, ciertamente te redimiré, le dijo Booz. Redimir en este contexto significa rescatar a un familiar bajo circunstancias extremadamente difíciles. El capítulo 4 es ahora Booz completamente en acción. Anteriormente eran nuestras heroínas, Ruth y Noemí, las que tomaron la iniciativa para su supervivencia y lucha para la justicia. Ahora ellas desafían al único que hasta el momento ha mostrado gran compasión y hospitalidad, a uno llamado Booz, y que tiene el poder y la plataforma para seguir abogando por ellas. La escena abre en otra localización, en la puerta de la ciudad. En este contexto, la puerta de la ciudad funcionaba como la sede del gobierno y la corte. 10 varones ancianos asumían los roles de juez y jurado. El resto de la comunidad presente actuaba como testigo a los procedimientos. La puerta de la ciudad era también el corazón de la comunidad. Allí se llevaban a cabo las transacciones de negocio, era la plataforma para los dignatarios locales, el púlpito para los mensajes proféticos y el centro del chisme para la villa entera. Allí estaban las mujeres que vieron a Noemí llegar de Moab. Ellas se preguntaban si esa era la Noemí quienes ellas conocían y vieron irse con su familia en tiempo de hambruna. Noten que el supuesto pariente más cercano es el único en toda esta historia cuyo nombre no es compartido. Hasta Orfa y los maridos de ella y de Ruth, Quilión y Malón, son nombrados y tienen un rol pequeño al principio de la historia. La nueva versión internacional se refiere a este pariente como amigo, pero la traducción apropiada del hebreo es fulano. Esto indica que el narrador desde el principio nos quiere señalar otro contraste directo con Booz. Fulanito no es digno de nombrar. En una cultura donde tu nombre vale mucho y ha de ser perpetuado de generación en generación, tal como lo dicta la ley del pariente redentor,
dice mucho que fulano quedara fulano para el resto de su vida. La realidad es que fulanito está dispuesto a ayudar a la familia siempre y cuando eso no lo perjudique a él mismo. Vemos la falta de ayuda, compasión e iniciativa por él. Seguramente él ya sabía de Noemí y Ruth, si todo el pueblo se conmovió por causa de ellas, y Booz ya había oído de ellas antes de conocer a Ruth en su campo. Recuerden que Ruth fue el tema del buen chisme por todo el pueblo, especialmente en el capítulo 2. ¿Cómo es que fulanito no sabía de la viuda Ruth? Y peor, ¿cómo es que fulanito, siendo el pariente redentor más cercano, ni siquiera vino al rescate de las viudas cuando llegaron a Belén? Booz, aunque no era el pariente más cercano, había estado llenando ese papel desde que Ruth llegó a su campo. Y por lo que vemos, Booz hasta había hecho sus propias investigaciones para saber que él no era el más cercano, mientras fulano no había hecho nada. Booz inicia una conversación con fulanito e inmediatamente vemos que su acercamiento es una estrategia astuta. Booz no trae primero el asunto de matrimonio, sino el asunto de bienes raíces. Cuando Ruth le dijo a Booz que extendiera su manto sobre ella porque es pariente redentor en el capítulo 3, ella estaba proponiendo más que matrimonio. Ella estaba envolviendo a toda la familia de sus ex-suegros en la transacción. No era simplemente matrimonio que ella estaba proponiéndole a Booz, sino que asumiera el rol de redimir a la familia entera. En el Viejo Testamento, Levítico 25, delinea las responsabilidades del pariente redentor. Este era llamado a asegurar que el nombre de la familia sea perpetuado de generación en generación. Esto envolvía recuperar o redimir lo que se había perdido o lo que estaba a punto de perderse y representar a un pariente del clan en casos legales para que se haga justicia. La tierra prometida le pertenecía al Señor Dios. Israel era simplemente mayordomo de ella, la cual fue dividida por tribu. En una cultura agrícola como esta, el terreno era el negocio de la familia y el centro de la herencia para los hijos varones. Aparentemente la tierra de Elimelech, el esposo difunto de Noemí, estaba abandonada debido a la hambruna. La tierra no estaba produciendo y había hambre por toda la tierra de Israel. De acuerdo a esta ley, fulanito era el primero llamado a asistir a Elimelech en recuperar su terreno en tiempos difíciles. Pero tal como los huracanes, terremotos, inundaciones y en este caso la hambruna, que devasta a toda una comunidad, todos en Belén estaban severamente afectados. Todo el mundo estaba lidiando con tierras que no producían, cultivos fracasados y escasez de alimentos. En fin, todos estaban en modo de supervivencia. Fulano y Booz y los otros hombres de la región no estaban en ninguna posición para ayudar a Elimelech. Elimelech hizo lo que entendía que tenía que hacer para cuidar a su familia, aunque eso significara abandonar su casa, tierra y pueblo. ¿Suena familiar para algunos de nosotros? Pero las circunstancias ahora son diferentes y los asuntos se pueden volver a discutir. Lo sorprendente de la estrategia de Booz es que Elimelech no es mencionado en la negociación. En vez, él eleva a la mujer diciendo que es Noemí la propietaria. ¿Desde cuándo las viudas tenían derecho o herencia? En ningún lugar de la Escritura las viudas reciben este derecho. La única manera que una viuda tenía derecho a la propiedad de su marido era si había un hijo heredero, pero los hijos de Noemí también fallecieron. Booz rompe esta regla dándole a Noemí el derecho al terreno de su difunto marido. Me parece que este es un gran ejemplo de por qué Booz era un hombre rico, no solo en propiedad sino en valor, algo que él mismo vio en Ruth, y señaló: ella era pobre en posesiones,
pero rica en valores, en reputación, mujer digna de respeto. Ruth en el capítulo 3 también es descrita en la misma manera que lo fue Booz en el capítulo 2:1. Mi gente, el carácter sí importa. Cual sea tu posición, tu carrera, tu trabajo, la Biblia enseña que vale mucho más el carácter que el poder y las riquezas materiales. Booz se ha ganado el respeto de todo un pueblo por su carácter y sus actos. Los ancianos en la puerta de la ciudad lo reconocen y por eso no se oponen a que él haya mencionado a Noemí en esta transacción. Fulanito está sorprendido de oír a Noemí, pues él es el heredero legítimo del terreno de Elimelech, sin hacer nada. Pero accede a la propuesta de Booz y sin titubeo afirma que quiere comprar. Durante todo este asunto de la ley del pariente redentor, Booz no ha mencionado a Ruth. Ella es irrelevante a esta discusión, pero de manera astuta, Booz la incluye y aboga a nombre de las que no tienen voz ni voto. Aunque el pariente redentor no es responsable de entrar en matrimonio, vemos que Booz lo incluye como parte del plan. Miren en qué manera. Existía otra ley llamada la ley por levirato, en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Y esta ley estipulaba que el hermano más cercano de sangre del difunto ha de casarse con la viuda sin hijos y así procrear. De esta manera se podía preservar el nombre del difunto. Pero esto ya no aplicaría porque Noemí es mujer anciana y Fulano y Booz tampoco eran hermanos de Elimelech. Por tanto, Fulano y Booz podían salirse de esta obligación con una conciencia limpia. Noemí también entendía que esta ley ya no le aplicaba cuando le dijo a Orfa y a Ruth en el capítulo 1, al inicio de la historia, que ya era imposible para ella volver a tener hijos para que ellas pudieran volver a casarse. Pero Booz aparenta aplicar el espíritu de esta ley, añadiendo a otra viuda llamada Ruth. Fulanito se sorprende. No esperaba esto. Inmediatamente se sale de la transacción. Y aquí vemos más allá del corazón de Fulanito. Su pensar probablemente fue: yo no voy a decir nada, voy a esperar que la viuda fallezca, si total soy el pariente más cercano y este terreno me va a pertenecer pronto. Es por eso que la estrategia de Booz ahora cobra sentido. Al mencionar a Ruth, se le cae el plan secreto de Fulano. Ahora repasemos. La ley del levirato afectaba exclusivamente a la mujer que haya quedado viuda sin descendencia, es decir, Noemí. Por eso Booz y Fulano no tenían que cumplir con esto. Pero el espíritu de esta ley, o la esencia, descansaba en el salvar a la familia, su nombre, su dignidad. Ruth se entregó cuerpo y alma para salvar a esta familia, dándose en casamiento, ya que ella también, la ley del levirato no la obligaba tampoco a casarse con un pariente de Noemí. Fulano está en ninguna posición de hacer sacrificios adicionales. Aunque Ruth ha estremecido al pueblo con su compromiso a Noemí, al pueblo y a Dios, él no quiere arriesgarse y perjudicar su propia heredad. Y como no está bajo ninguna obligación, Fulano hace lo razonable o lo sensato. Pero Booz y Ruth hicieron lo extraordinario. Este es Gesed en acción. Hicieron más allá de lo esperado. Finalmente obtuvo el derecho de redimir los terrenos de Elimelech. Y para sellar la transacción hubo un gran intercambio de tenis, de sandalias, de acuerdo a la presente tradición. Todos allí en la puerta de la ciudad, los ancianos, Fulanito, Booz, la comunidad presente y posiblemente Ruth y Noemí a la distancia, las puedo imaginar, son testigos de esta transacción.
La reacción de todo el pueblo al casamiento de Booz y Ruth fue asombroso. Les declararon una triple bendición. Para Ruth, que ella sea como las matriarcas de la nación, Raquel y Lea, quienes edificaron casa. Para Booz, que sea ilustre y de renombre más allá de Belén, y que el hogar sea como el hogar de sus ancestros pares. En Génesis 38, su madre Tamar también fue extranjera. Su historia es una historia de preservación. Ella salvó a la familia de extinción por su valor e iniciativa en activar la ley del levirato para sus circunstancias. Al poco tiempo, Booz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Ruth fue altamente recompensada y en tan solo una oración, en un versículo, Ruth pasó de ser viuda a casada a madre. Dios le concedió a Ruth la habilidad de tener hijos en comparación a los 10 años de infertilidad en Moab. De cierta manera podemos comparar este nacimiento milagroso al nacimiento milagroso del Hijo de Dios, que se daría también en Belén muchos siglos después. A mí me encantan las mujeres de Belén. Ellas juegan un rol sumamente importante al final de la historia, pero al principio también estuvieron presentes. Las mujeres le dijeron a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Estas mujeres estaban presentes cuando regresó Noemí de Moab con Ruth y escuchan su lamento amargo debido a sus pérdidas y su vacío. Y al final de esta historia, estas mujeres celebran con gran asombro al niño nacido de Booz y Ruth, y hasta le señalan a Noemí que este niño les restaurará la vida y la plenitud. Además, estas chicas toman control y son ellas, interesante, son ellas las que nombran al bebé y hasta desafían a Noemí del valor verdadero de Ruth. Noemí ya no es Mara, pasó de vacía a llena, perdió a sus hijos, es verdad, y eso nunca jamás se podrá reemplazar, pero hoy día hay nueva vida. Obed ha nacido y su nombre será celebrado. El niño es la provisión de Dios para Noemí como pariente redentor. Será él el restaurador de su alma y sustentará su vejez. Mas el narrador añade algo más. Este presenta la evidencia del impacto nacional de este nacimiento al introducir una genealogía. Obed traería bendición a todo Israel, ya que llegará a ser el abuelo del gran rey David. Si fuéramos a estirar más esta genealogía, como hizo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, descubrimos que Jesús mismo vino de este linaje. Booz y Ruth están en la genealogía de Jesús. Booz hizo todo posible, hasta sacrificó su propia herencia, para que el nombre de Elimelech se preservara. Pero Dios le tenía una gran sorpresa a él y a Ruth. Es del linaje de Booz y no de Elimelech que vino Jesús. Booz y Ruth sacrificaron todo por redimir a Noemí, y Dios los recompensó asegurando que sus propios nombres, ambos nombres, fueran preservados hasta el nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo. No hay duda de que su nombre será celebrado. Las mujeres afirman que la que ha hecho esto humanamente posible fue una mujer. En el versículo 15 dice: pues tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos. Ruth, quien Noemí ni siquiera mencionó cuando llegó a Belén, fue declarada más valiosa que 7 hijos. Tu nuera que te ama, el amor de Ruth es Gesed. Fue demostrado en palabras y en hechos. Por tanto, el amor de Ruth será el legado de Obed.
Hago un paréntesis para resaltar el fundamento que sostuvo y brindó éxito para nuestros personajes. Es una palabrita pequeña en el hebreo, Gesed. Gesed describe las relaciones entre humanos con humanos y entre humanos con Dios. Desafortunadamente no existe una palabra en nuestro vocabulario que agrupe todo lo que es Gesed. La Reina Valera del 60 traduce el término a misericordia, pero es más que eso. Ella abarca compromiso, fidelidad, bondad, gracia, compasión y devoción. Gesed, en fin, es amor. El amor produce un sentido profundo de compromiso y lealtad, tal como Ruth le declaró a Noemí en el capítulo 1. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. El amor es sacrificarse el uno por el otro. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y el amor nos afila el uno con el otro. Proverbios 27:17 dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Más que cualquier otra persona en la historia de Israel, Ruth encarna el principio fundamental de la ética nacional. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico 19:34, Moisés le instruye a los israelitas a amar al extranjero tal como se aman a sí mismos. Irónicamente, es la extranjera de Moab que le enseña a los israelitas lo que eso significa. D. E. Block. En una cultura patriarcal donde el hombre era más deseado tener que mujeres, las mujeres de Belén afirman que una mujer vale más que 7 hijos. Extraordinario, ¿no? Y nosotros hoy día, viviendo en una cultura en que los extranjeros presentan ser amenazas a la seguridad y economía nacional, me pregunto qué recursos y bendiciones nos estaremos perdiendo al levantar muros y rechazar al extranjero. Además, Ruth, como mujer, invita a todo hombre a unirse en alianza y no a la competencia. Unidos podemos lograr muchos propósitos en nombre de Dios. Booz y Ruth fueron modelos por excelencia. Y lo llamaron Obed. Otra vez, las mujeres de Belén rompen con tradición y son ellas las que nombran al niño Obed, que significa adorador o siervo, proveedor y guardián de Noemí. La teóloga Phyllis Tribble escribió, Ruth y las mujeres de Belén trabajan como paradigmas de radicalismo. Juntas son mujeres de la cultura, mujeres en contra de la cultura y mujeres transformando la cultura. Lo que ellas reflejan, ellas lo desafían. Y ese desafío es un legado de fe para nuestra era, para todo aquel que tiene oídos para oír las historias de mujeres en el mundo del hombre. Noemí tomó al niño y lo crió, lo cuidó de él como si fuera su propio hijo. Es la imagen de una abuela en pleno contentamiento, disfrutando a su nieto. Pongamos todo esto en perspectiva. Obed nace en el tiempo de los jueces, periodo peligroso de caos político y económico y de gran violencia. Tiempo donde cada uno hacía lo que le daba la gana, tal como el narrador del libro de los jueces escribió. A pesar de los tiempos, Obed es un recordatorio de que Dios ha estado obrando a través de toda la historia. Y a pesar de los tiempos, es posible hacer Gesed, sea hacia Dios y hacia otros. La realidad es que tú y yo no estamos obligados de ir más allá de lo requerido, pero la recompensa y la bendición se reserva para aquellos que aman a Dios con todo su corazón, su mente, sus fuerzas, y aman a su prójimo como a sí mismos. En estos tiempos en que vivimos,
hace falta hombres y mujeres de todas las edades como vos, Ruth y Noemí, que trabajen unidos por la justicia y los propósitos de Dios. Ya hay muchos fulanos que no toman riesgo o persiguen el gozo y la plenitud del presente momento y buscan su propia ganancia. Pero con Dios, tú puedes ir más allá. La genealogía añadida al final de esta historia revela que esta historia es mucho más que la resolución de una crisis y una necesidad personal. El fin fue la edificación del reino de Dios, el cumplimiento de sus propósitos. A través de una familia que se unió en amor leal, Dios derramó su bendición y manifestó sus propósitos a nivel familiar, nacional y universal. Un buen líder espiritual vive para el avance del reino de Dios, sembrando su pequeña semilla con amor leal. El bisnieto de Ruth y Booz hizo que Gesed fuera su misión de vida. En el Salmo 62:12, David escribió: Tuya, oh Señor, es la misericordia, oh Gesed, porque tú pagas o recompensas a cada uno conforme a su obra. Y en el Salmo 63:3 escribió: Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y esta es la historia de Ruth. Concluyo con una bendición de este libro para cada uno de ustedes que escogen el camino del amor. Y viene de Ruth 2:12. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que has hecho, y añado por lo que haces y por lo que harás en su nombre. Amén.